Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. En esta ocasión tenemos un tema interesante del tema central, que son las consecuencias de la desobediencia, y como decía el predicador en la serie 7, y que estamos ya prácticamente terminando este capítulo 26. Hemos estado 7 secciones descubriendo los misterios y la omnisciencia del Señor, y hemos crecido mediante la ayuda del Señor. Y resumiendo todo lo que hemos hablado en este capítulo, que es un capítulo bastante denso, tenemos que decir que siempre Dios pretendió de ser amigo y gobernador del hombre, un propósito glorioso, divino, celestial, que no fue bien interpretado y que lamentablemente el hombre carecía de lo que había sucedido anteriormente, antes que naciera Adán. Así que del tiempo de Adán, esta postura viene en la desobediencia, en quebrantar su ordenanza. De hecho, lo vemos en la escritura, que Dios lo despacha del Edén, del jardín del Edén, y él empieza a vivir un sistema completamente distinto, donde depende del sudor de la frente. Por eso que nosotros los varones nos cuesta desarrollar actividades y de continuo en continuo para poder llevar, y como dicen los argentinos, el laburo, ¿no? La mercancía o el pan a la casa. Por lo tanto, Yahweh fue defraudado en su principio, y en esta línea teológica nos insertamos con Moisés. Y cuando Moisés baja, ¿cierto?, del monte de Sinaí, y eso ustedes lo pueden ver en el libro de Éxodo, capítulo 14, ahí él se percata con su ley que el pueblo había caído otra vez más en desobediencia. Cabe decir también que había dejado un hombre con experiencia, un hombre anciano y familiar, y además contemporáneo, pero lo doblegaron la osadía del pecado. Por lo tanto, amén. Por lo tanto, aquí una vez más vemos el quebrantamiento de los mandamientos, cesa lo que es la adoración, aumenta la irreverencia, y por ende la adoración se va esfumando como el humo en medio de las nubes. Aún en el tiempo de Isaac, Dios hace prevalecer, o el tiempo de Abraham, sus pactos, una evidencia de la multiplicación de la simiente. Porque si ustedes pueden notar de lo que ha hablado su pastor o de los predicadores, estamos hablando de la simiente que se va desarrollando en la línea evolutiva teológica, hasta llegar al plan de redención, y hoy día nos encontramos después de 2000 años de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua, el Señor. Amén. ¿No? Bendito sea su santo nombre. Por lo tanto, en esta línea de esta simiente se hace prevalecer hasta la expiación del Cordero de Dios. Entonces aquí hay un sinnúmero de fragmentos que hemos meditado, hemos evaluado en ese plan divino glorioso, y donde hay un pacto mayor y con un fundamento, y que lo hizo obviamente el Hijo de Dios redimiendo a su pueblo.
Y en esta envergadura nosotros podemos prevalecer en el tiempo de Moisés, que la misma bondad se hace privilegio en ello para rescatarlo y no solamente redimirlo en estos tiempos, sino que volverlo a la tierra prometida. Ustedes ya en los estudios anteriores han podido escuchar a su pastor de esta materia, así que recomiendo a los que no lo han podido analizar que vuelvan atrás y se van a dar cuenta del contexto general de lo que estamos hablando, porque ahora ya estamos como terminando este capítulo y haciendo una idea general, pero a la vez insertando otros fragmentos que quedan pendientes. Y aquí se habla de Judea, tal como se habló en la mañana con este profeta menor de Osea, que él es un remanente en medio de toda de ese pueblo osado en su terquedad, y que ellos ven que sus tierras no son fértiles, pero Dios les promete, ¿no? Y se hizo cumplir a través de la redención, pero tuvieron que pasar el proceso, por ejemplo, de la tierra de Babilonia, ¿no? Al regreso de la Babilonia, ellos vuelven nuevamente a su tierra, pero ellos vuelven a cometer falta. Por lo tanto, aquí hay un problema de la fidelidad para Jehová en su pacto, y Dios se mantiene fiel en el pacto que había dicho, tal como lo hemos manifestado en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Esta hermosa palabra que el Señor nos ha permitido analizar nos lleva indudablemente a ver también otro factor que influyó en el pueblo de Israel, que fue la carencia de valentía de los mismos creyentes o de los mismos israelitas para su familia y también para su pueblo, debido a que ellos entraron en una convicción errada del ego, el yo, del sábelo todo, y dentro de ese contexto ellos quebrantaron los mandamientos y entraron, ¿cierto?, a alejarse de lo que es la santidad o la purificación del alma. Hoy día nosotros lo conocemos como santidad, pero relacionado con el Espíritu Santo. Por eso que en el libro de Levítico, capítulos 25, 24, 22, encontramos, ¿cierto?, todo ese sinnúmero de reglamentos que tenían los sacerdotes para mantener purificado al hombre, aún aquellos que tenían lepra. Bueno, esto vino un declive espiritual en el pueblo de Dios, y dejaron obviamente de razonar de lo que habían hecho, porque así es el hombre cuando está en pecado. No acepta una realidad, sino que todo lo contrario, justifica lo injustificable. Por lo tanto, aquí vemos, amén, aquí vemos que el pueblo se va derivando a lo que es la angustia. Y creo que cada uno de nosotros no nos gusta estar en esa situación de entrar en angustia, en tristeza, y de repente nosotros somos culpables de nuestras actitudes. Por lo tanto, ellos empiezan a refugiarse porque son invadidos, ¿no? Son expulsados. Otros entraron en la misma tierra del cautiverio, y la tierra prácticamente quedó desolada. Aquí hago hincapié que es el contexto general de un parámetro que es guardar el día del Señor, ¿correcto? Sí o sí la ley divina se hace presente, aunque no quiera el hombre. Por lo tanto, ahí ustedes lo pueden encontrar en número 14.3 para poder ahondar un poquito más la palabra del Señor. Y sus tierras comenzaban a quedar estériles porque no había quien la trabajase, ¿no? Todos habían huido, todos habían arrancado. Por lo tanto, sus tierras estaban desoladas, y esto indudablemente por producto de sus quejas. Entonces nosotros no podemos quejarnos, también entre paréntesis, de nuestra situación económica, porque hay veces que estamos arriba, a veces que estamos abajo, a veces se mantiene una línea, y eso el papá, el dueño de casa, tiene que llamar a la familia, hacerle notar eso, que
que nosotros estamos insertos en un sistema económico que lamentablemente se crea la inflación. Se crea la inflación. Eso yo lo repito 2, 3 veces y no quiero entrar en ese tema, ¿correcto? Porque no es la ocasión para esta oportunidad. Por lo tanto, aquí hay una carencia de valentía, porque todo arranca. Y ahí ustedes pueden analizar en 2 de Timoteo, capítulo 1 y 7, o bien en el libro de Apocalipsis, mediante la ayuda del Señor, capítulo 21 y 8. 21, versículo 8. Bueno, durante todo este trayecto, durante toda esta conglomeración que hemos hablado, el pueblo de Israel caminaba sin darse cuenta de la cautividad, porque está enceguecido. Ellos fueron advertidos, no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso es que es importante el consejo del mayor, del anciano mayor. ¿Por qué? Porque ellos mismos empezaron a limitarse de los alimentos. Es decir, en otras palabras, que es un término que usa su pastor para poder englobar todo y acortar la exposición de la palabra, que es la cobertura que Dios le daba al pueblo de Israel. Y esto vino lentamente o paulatinamente por rechazar los propósitos divinos de Yahweh el Señor. Entonces nosotros no podemos jamás nunca darle la espalda a la existencia de nuestro Señor. Y en esa línea de amén, y en esa línea de tiempo se va percibiendo lamentablemente mes por mes o año por año el cautiverio. Porque si usted analiza nuestro país, nuestra economía está en una inflación aproximadamente como del 8 al 12%. No estoy bien informado a la fecha, ¿correcto? El IPC este año bajó 0.28, pero no bajan todos los alimentos, ¿correcto? Todo lo contrario, subieron los huevos, subieron las papas, y a veces me pongo economista, por hermano lindo del Señor, pero esto lo tengo que decir para que nosotros despertemos y ustedes aprendan que Dios tiene la razón, por hermano lindo del Señor, que Dios tiene la razón. Entonces, aquí entendemos una posición reprobable ¿de quién? Del pueblo de Israel, porque quedan en manos de hombres crueles. ¿Qué significa en manos de hombres crueles? ¿Estaremos hoy en día en manos gobernados por hombres crueles? Es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué paralelismo tiene Levítico hoy día en el 2023 cuando fue escrito más de 4.000 años atrás? La palabra del Señor no caduca, hermano. Algunos dicen ese libro quedó caducado, ese para el pueblo de Israel. Lamentablemente, eso lo dicen personas que no tienen una regeneración en su alma y del punto de vista espiritual no lo pueden percibir. Pero usted que es espiritual lo va a ir entendiendo mediante la ayuda del Señor, porque aquí habla de la iniquidad de los padres. ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Quién votó? Votaron los jóvenes. Pero todos los ancianos, todos los padres no habían votado. Cuando hicieron votación en septiembre, apareció toda la masa de los ancianos. Salió, ¿cierto? Salió con una votación completamente diferente, que no compartía con hombres crueles. Esa es la gran realidad, por hermano lindo del Señor. Hoy día lo estamos viviendo porque siempre hay un remanente. Un remanente que es el que usa la razón, que es temeroso, que mantiene el núcleo familiar y lamentablemente tiene que sufrir, ¿no?, ese remanente con la mayoría. Le sucedió a Noé. Noé fue un hombre elegido por Dios. Él tuvo su tiempo para pregonar la palabra del Señor, pero no hubo transformaciones en esa línea de tiempo. Dios lo rescató. Dios usó a Elías. Al último estaba solo y huyó, ¿no? Y bajo el enebro el Señor le habló. Le habló a través de un ángel, el Señor mismo, y le dio de comer, y le dijo
aliméntate y come porque, bebe y come porque camino te resta. ¿Qué significa? Que había muchos propósitos del Señor en él. Entonces a veces nos encontramos solos, pero no estamos solos. Está Dios con nosotros. Y si usted un día se ha sentido solo, Amén. no escuche esa voz que dice que Dios te ha dejado. No, porque Dios nunca lo va a dejar a usted. Nunca, jamás. No dejó a Elías, no dejó a Jeremías, no dejó al apóstol Pablo, por decir así rápidamente, prosiguiendo, esta línea, donde estos hombres no entran en el camino de la soberbia, y hasta la fecha Dios siempre tiene un hombre, una mujer que le ama, a pesar que venimos de la raza caída, pero estos hombres están en la condición del veneno de la serpiente antigua, y que verdaderamente en eso usted tiene que ser consecuente. Por lo tanto, aquí actúa la gracia redentora a pesar de la distorsión social existente. Ahí digo muchas cosas con respecto al 2023, sobre todo en mi país. A pesar de la distorsión social existente, y donde se da la impresión que eran justos a la ley, que eran superiores a los demás. Entonces esto es la ingenuidad, la osadía, de la juventud, de pretender saber más que el anciano, Esto es una falta de tino, falta de sabiduría, y esa realidad se manifiesta bajo posiciones inmorales en el pueblo. Bueno, esto le sucedió ¿a quién? A Aarón, con la entrada del becerro de oro. Una condición nefasta, cegado por sus propios argumentos, porque es así el varón. Amén, amén. Por lo tanto, pecan contra la verdad de la luz. Hay evidencia. Cada uno va cubriendo al otro. Todos mienten. Entonces aquí hay una pretensión de puritanos, y resulta que la evidencia muestra que no es así. Por lo tanto, ellos mantienen una posición en la ley, pero distorsionan la ley, es decir, un camino equivocado. Es por ello la soberanía del Evangelio, hermanos lindos del Señor. No hay nada más puro y sublime en esta tierra, y el derecho de nuestra Constitución, que es la soberanía del Evangelio, que da vida espiritual al hombre, sobre todo al neófito, sobre todo aquel que un día Dios lo saca del muladar. Así dice la palabra del Señor, lo saca del muladar para sentarlo junto a ¿quién? A hombres temerosos, porque es un ciego arrepentido, tal como lo hemos anunciado en varias ocasiones. El pueblo de Israel lamentablemente caminaba a la cautividad y Dios estaba con ellos, Dios lo estaba amonestando. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido amonestados por el Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido avisados por el Señor? A través de una revelación, a través de una profecía, a través de su palabra. ¿Y en qué estado nosotros nos encontramos? Obviamente que va a entrar en angustia. Va a entrar en angustia y va a tener la oportunidad de confesar ese pecado, pero muchas veces se confiesa aparentemente la iniquidad. Entonces esta extrema limitación de la cobertura de Dios, digo extrema limitación, porque Dios es tan benevolente, es tan misericordioso. ¿Cuántas veces Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos lindos, Señor? A pesar de, es porque nosotros a veces reconocimos que le hemos fallado al Señor. Por lo tanto, el pueblo de Israel pierde la protección de seguridad, pierde el cordón de la bendición del Señor, por no acatar esa ordenanza gloriosa del Señor. Entonces ellos empiezan a caminar no por el camino de la santidad, se van por la otra ruta. No desean seguir el camino del Salvador, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ha estado esperando el Señor en todo tiempo. Lo esperó con
el pueblo de Israel y hasta la fecha lo espera. Porque Dios, hermano, a nosotros nos advierte antes de emitir juicio. Lo hizo con el pueblo de Israel. Sin embargo, la justicia les llegó porque ellos fueron persistentes en lo malo. Amén. Persistentes, hermanos lindos del Señor. Y se enredaron en sus propias palabras contradictorias. ¿Usted ha encontrado personas que se contradicen en lo que tratan de justificar? Es porque ellos Amén. viven en ese mundo de las tinieblas, aborreciendo el buen consejo y haciendo confesiones muchas veces hipócritas de su idolatría. Y esto es producto, hermano lindo del Señor, de los términos que hemos ocupado mediante la ayuda del Señor en estos estudios, que es la testarudez. ¿Qué significa eso? Un corazón perverso, un corazón duro. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ¿cómo teníamos nuestro corazón? Teníamos un corazón perverso. ¿Se acuerda quién era usted? Yo me acuerdo quién era yo. Mi madre siempre me decía, hijo, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Mañana. ¿Correcto? Bueno, eso es lo que es equivalente al corazón incircunciso, hermano. No estaban en condiciones de rendirse de su iniquidad, a pesar que Dios venía hablándole, venía usando diferentes hombres, como lo hemos dicho, como se dijo en la mañana por el profeta Osea, de esta verdad, la verdad de Cristo, que radica en la razón de la sinceridad. Cuando hay razón de sinceridad va a haber arrepentimiento. Cuando no hay razón de sinceridad, el hombre va a seguir sus mismos pasos. Por lo tanto, la condición de la obra redentora está basada en eso. Amén. En que el hombre, el creyente, tiene que ser genuino. Y cuando es genuino, sincero, factiblemente va a llegar la presencia del Espíritu Santo. Tal como lo hemos dicho, por su angustia pueden confesar su iniquidad y la presencia del Señor se va a hacer en ellos presente. Bendito sea el Señor. Ahora bien, tenemos un texto áureo que ya se leyó mediante la ayuda del Señor y que está en el libro de Isaías 49 mediante la ayuda del Señor, versículo 15, y dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hace una pregunta aquí Isaías. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es una expresión de Dios a Isaías, y que en esta oportunidad vamos a referirnos un poquito para poder ocupar esta referencia y ocupar el pensamiento glorioso del Señor, que a pesar que esa criatura está 8 meses, 7 meses, 9 meses en el vientre de una mujer, es capaz, en el término de dar a luz, de botarlo, de donarlo, y voy a decir algo atroz: ¿para qué abortarlo? O lo dejarlo en un tarro de basura. Amén. Amén. Es penoso, muy penoso. Y esta palabra, hermano lindo del Señor, está mucho antes de la ley del aborto. De lo que hoy día se analiza de las pastillas anticonceptivas, que la cuarta ley que están incrementando en estudio para poder ponerlo ya en forma judicial, correcto, es que las pastillas vienen con fallas, donde muchas ocupan este sistema y que quedan embarazadas en forma involuntaria. Bueno, un tema interesante con respecto a Isaías 49:15, y que no habla del fundamento de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es usted. No se confunda usted con una construcción, porque muchos de ustedes se confunden con una construcción. No, el fundamento de la verdadera iglesia somos nosotros, un edificio, ¿no? que es el cuerpo de Cristo, constituido
por piedras vivas. Usted es una piedra viva, yo soy una piedra viva. Es decir, varias piedras vivas formamos también un cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y este cuerpo de Cristo se llama MEN 9322, Ministerio Evangelístico Nueva Vida. Lo dice claramente, bendito sea el Señor. Que crece gradualmente, porque la obra de Dios siempre crecen. Amén. 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 Siempre crecen. Dios a usted le va a dar ovejas. Dios le va a dar, se va a ganar su familia, se va a ganar un vecino. Amén. Y entonces aquí Dios lo que nos manda a vivir en forma unida, una conformidad mutua. Así como los fundos mutuos, nosotros tenemos que estar viviendo en comunión. Por lo tanto, es natural que más alguna vez una mujer haya olvidado o abandonado a un hijo. A lo mejor es la experiencia suya, hermano, que su madre, su padre lo dejó a expensa de terceras personas, lo dejó a cargo de los abuelos, porque hoy día se dejan a cargo de los abuelitos, los niños. Y no quiero seguir hablando de ese tema. Por lo tanto, aquí se percibe de lejos la providencia de Dios y la seguridad del ciudadano, que ha desvalido, pero aparece la obra de la cruz del Calvario, la expiación del Cordero inmolado, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Manifiesta que es contrario al pensamiento de la naturaleza caída, contrario al pensamiento de la mujer en esta posición. Por lo tanto, usted que fue desechado de su madre, desechado del núcleo familiar, siéntase amado de parte del Señor, porque la palabra del Señor lo dice aquí: aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué expresión más grande, más gratificante para poder fortalecer aquella alma que ha llegado a ese nudo en su alma. Esta es la naturaleza divina, es todo lo contrario. A pesar que el pueblo persiste en esta soberbia, que experimenta aflicción en medio de la oscuridad. Estos son rangos, etapas o periodos de línea de tiempo, hermano lindo del Señor. Porque en aquellos tiempos también fueron abandonados hijos. Muchos de ellos fueron quemados, hermano lindo del Señor, a Moloch, a otros dioses paganos, mundanos, dando a conocer la imperfección de la raza caída. ¿Cómo es posible que una dama, de haber tenido 7 meses, 8 meses en su vientre, después lo sacrifique? Aquí habla, sin lugar a dudas, de la debilidad en la fe y de su fuerza. ¿Por qué? ¿O producto de qué? Producto de su incredulidad, producto también de la ignorancia. Por eso que el pastor tiene que ser un pastor teológico. El pastor tiene que ser un pastor que escudriña la escritura y que no viva de tradiciones. No viva de legalismo, porque muchas veces hay personas que viven de legalismo, inventan cosas humanas que no están en la Biblia. Es porque ignoran, no estudian la palabra del Señor. Hay perversidad. Por lo tanto, esclavizan más a la hermandad. Amén. Esta palabra, Dios nos permite analizar la postura de Dios, la misericordia de Dios, hermano, hermana, que usted está escuchando. Para aquellos que están aún en estado de cautiverio espiritual. ¿Sufre un joven, sufre una señorita cuando no lo dejaron en el núcleo familiar? Amén. Es así. Amén. Pero este Dios que nosotros servimos, nuestro Redentor, Jesucristo, dio su vida por usted. Amén. ¿Cuántas madres han dejado abandonado a sus hijos por la carencia de amor, quedando a la deriva como un barco sin timón? Sin embargo, el Señor o Yeshua no se olvida de ninguno.
Esta es la garantía de la gracia. Esta es la garantía de la gracia. Esto es igual que un seguro de vida, hermano. Tuvo un accidente y lo cubre un seguro. Lo deja su madre y está la garantía del amor del Señor para poder acariciarlo, para poder fraternizarlo, demostrarle su amor. Bendito sea su santo nombre. Entonces aquí Dios nos permite el retorno de ese penitente, de un corazón sumiso, porque tiene que haber un corazón sumiso, una gran diferencia entre el juicio humano del hombre que es capaz de denigrar, es capaz de difamar a otro hombre, a otra mujer. En cambio, el juicio de Dios se preocupa en hacer cumplir la ley de justicia por ese pecado, por la infidelidad del pueblo. Pero aún así la misericordia del Señor está para prevalecer al humano. Porque Dios, hermano, lo que tiene es un afecto de bondad. Escúchame bien, Dios es muy bondadoso, es muy misericordioso. Amén. 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 En Él existe una providencia en general Amén. para aquellos que son purificados, demostrando su amor, para aquellos que confían en Él, en su bondad, donde muchos condenan a Dios como despechado, una lógica humana del que insiste en su terquedad, pensando en la crueldad de Dios y Yahweh, pero no es así, amados hermanos. Por eso es que la exposición de esta hermosa palabra, que estamos por concluir, estamos haciendo como un conglomerado de todo lo que nosotros hemos visto y de lo que estamos recién percibiendo como este texto, una posición de corazón deprimido, que no percibe el sentido del mal. Así es el hombre, así es la mujer que despacha a sus hijos, porque está viviendo en la naturaleza caída, está con el veneno de la serpiente antigua. Así es el comportamiento de una mujer sin Dios. Yo deseo que todas nuestras hermanas que están aquí, las madres y las que van a ser madres, no se le vaya a ocurrir entrar en esa posición de hacer sufrir a una criatura. No justifique esa actitud, frene su camino. Cuando su padre le diga, hija, sí, espere en el Señor, ore al Señor, cásese primero, asuma su responsabilidad. Son los padres que tienen que informarle a sus hijos. Es una opción del fundamento del Evangelio. Nosotros como cristianos, yo como pastor tengo el menester, la obligación de hacérselo público. Porque tenemos que ser un pueblo de creyentes verdaderos que deben escuchar los mandamientos del Señor. Y es necesario humillarse, hermano lindo Señor. Esta es la receta de la verdad. Tener la bendición de Dios significa que yo voy por el camino de la santidad. Y si yo voy por el camino de la santidad, no voy a recibir ninguna consecuencia de la desobediencia. Ninguna. Jamás. Amén. Quiero terminar, amados hermanos, y esto lo hablo para que ustedes concluyan este libro del Levítico capítulo 26. Aquellos que nosotros escuchamos esta introducción del pueblo de Israel hasta la fecha pone obstáculos para la conversión. Un acérrimo rechazo para el fundamento del Evangelio. Por eso que ellos están en guerra, hermano lindo del Señor. Como lo fue el apóstol Pablo, que era enemigo de Cristo. Acuérdense ustedes, el apóstol Pablo fue enemigo de Cristo y de la expansión del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba camino a Damasco? Lo que le sucedió. No, amén, ¿cierto? Ahí tenía una materia importante de meditar. Entonces aquí hay una restauración del alma contaminada. Y cuando Dios repara esa alma contaminada porque el hombre da el paso, ¿qué es lo que hace Dios? Aún así lo dota de dones en el Espíritu por su llamamiento. ¿No lo ha dotado usted? ¿No lo ha dotado usted de don? Usted que es predicador,
¿Quién le dio esa bendición? Se la ha dado el Señor. Amén. Se la ha dado el Señor, hermano Amén. lindo. Amén. Eso no es de Amén. uno, viene bajo el imperio del Espíritu Santo, un llamamiento genuino, donde lo habilita el creyente para la obra. Su obra, la que costó el precio de sangre en la cruz del Calvario, y donde hay una obra de conversión, y donde el Espíritu Santo tenemos que dejarlo actuar. Bendito sea el Señor. Nos produce a nosotros, nos produce gozo, nos produce paz al alma. Entonces Dios nos da esa garantía. Bendito sea el Señor. Y nosotros, viviendo en ese contexto, las consecuencias del pecado estarán muy lejos de nosotros. ¿Es necesario entonces nacer de nuevo? Amén. Estimado, que usted está escuchando, y los que van a escuchar, porque si ustedes ven el último video, una persona anónima escribe ahí en un comentario, hermano lindo del Señor, con un alma que se salve, con la predicación de un predicador, con la de su pastor, está todo pagado, hermano lindo del Señor. Amén. Pero sigamos guardando los mandamientos, sometámonos a la palabra del Señor, porque vamos a esperar ese sonido de la gran trompeta. Amén. Donde será nuestro júbilo, será nuestra alegría, y nos gozaremos hoy y siempre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y todo para la gloria del Señor. Amén. Amén. El título 3 en esta ocasión tiene un tema bastante interesante. Dice Jehová validando el antiguo pacto, y está basado en los versículos 44 al 46 mediante la ayuda del Señor, y dice así: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, y validando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. El versículo 45 dice: antes de me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Y el versículo 46 dice: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Estos son los versículos a meditar mediante la ayuda del Señor, y los últimos versículos de este capítulo 26 mediante la ayuda del Señor, y donde tenemos también el texto áureo en Isaías 49:15, y que lo hemos manifestado. En relación a este hermoso título, debemos nosotros mencionar que aquí se ven o se da a conocer las consecuencias del pecado y la posición del creyente judío. El creyente judío, el que estaba consciente de los reglamentos, consciente de la ordenanza, consciente de los mandamientos del Señor. Pero esta posición de la osadía del pecado se fue incrementando. El Señor tendría misericordia por medio de su plan redentor, que lo venía manifestando paulatinamente, y esta obra de la expiación por medio de la cruz del Calvario, convirtiéndose en una esperanza para retornar a su tierra. Por eso es que hoy en día hay ciertos sectores o ciertos judíos que están regresando a su país natal. Hace muy poco hubo un Boeing que salió de la República de Argentina con varios judíos que voluntariamente decidieron volverse a su tierra. Este es un punto importantísimo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esto lo habló en el libro de Levítico, lo habló en el libro de Osea, de Jeremías, ¿correcto? Y con mayor razón el libro de Daniel.
Bueno, hermano lindo del Señor, esto va en un sendero paulatino y donde se va evidenciando la condición también del opositor, opositores de naciones, como fueron por ejemplo los romanos para el pueblo de Israel, que fueron capaces de destruir el templo de Jerusalén. Y es ahí donde nosotros vemos la bondad de Dios, porque si se destruyó el templo, la construcción, en aquel tiempo la construcción del templo amparaba el arca, ¿correcto? Hoy día no existe el arca, ¿no? Y tampoco no existe el templo, ¿correcto? En Israel. Eso hay que tenerlo muy clarito para entender el pensamiento de Dios. Por lo tanto, lo que sigue aquí es la continuación del perdón. ¿Por qué sigue la continuación del perdón? Porque evita de desecharlo. Ya lo hemos escuchado en el texto áureo, ¿no? Este texto tan maravilloso que está en Isaías y que le hemos dado curso mediante la ayuda del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se había olvidado Dios de Israel? No. ¿Se va a olvidar de usted en el día de mañana el Señor? No. No. No se va a olvidar. Amén. Por eso es que esta hermosa palabra y esta conclusión de este tema Amén. tan maravilloso es para enriquecernos en la fe, desarrollarnos el fundamento sólido para el momento de, tal como lo explicaba el predicador en la anterioridad, en los momentos difíciles. En los momentos difíciles es donde se desarrolla nuestra fe. Por lo tanto, esta dispersión iba avanzando y Dios deseaba el término de este cautiverio. Y en especial por el pacto de la simiente, ese pacto que habla del perdón, el pacto que habla del amor de Dios en su esencia como divinidad, la comunión que ha tratado siempre de tener con el hombre, con la mujer, pero bajo los requisitos de temor y de obediencia. De esa forma esta simiente va teniendo la esperanza de volver a su tierra, porque son promesas comprometidas en ese pacto. Este es el versículo que acabamos de mencionar, el 44, mediante la ayuda del Señor, y que dice: y aun con todo esto, estando ellos en tierra de su enemigo, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Es decir, un Dios que no miente, que un Dios que cumple, no es como el hombre, que se compromete y al último deja todo en olvido. El versículo 45, mediante la ayuda del Señor, dice: antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, de lo que hemos hecho anuncio, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Interesante este tema. ¿Por qué? Porque, hermano lindo del Señor, Dios le estaba evitando de las consecuencias del pecado. Sin embargo, el valor de la dignidad de la naturaleza creada se hacía prevalecer. Esto habla mucho del ego del humano, el ego del judío y el del gentil, donde se invalida automáticamente el proceder de los pactos abrámicos. Entonces, ¿quién es el culpable aquí? Somos nosotros. Y eso usted lo puede ver en el libro de Levítico 26:42, ¿no? Que lo hemos estudiado mediante su ayuda. Entonces aquí se demuestra una salida de esa cautividad, como Dios demostró a través de Moisés la salida de la cautividad de Egipto, con una gran cantidad de judíos esclavos, porque había muchos que están en esta misma posición.
Y aquí donde Dios demuestra su omnipotencia. ¿Por qué donde muestra su omnipotencia? Porque nunca jamás habían visto el pueblo, por ejemplo, el poderío de Dios a través de las plagas. Dios usó a Moisés, si bien es cierto, pudo usar cualquier otro varón, pero Dios usó en ese tiempo, en esa línea, a Moisés. Se hizo demostrar esa evidencia, una estrategia del poder del Señor para una remisión, para una liberación de su pueblo que estaba en servidumbre. Porque muchas veces Dios tiene que usar estos medios. Por eso es que Dios, cuando sana, muestra su poder. No es que yo haya sido el medio, no. Dios ha sido el misericordioso. Dios ha sido la providencia divina. Nosotros solamente somos un canal, un medio que Dios usa, ¿no? Para poder libertar, para poder sanar. Pero Dios lo desea, lo que Dios desea es que sean nuestros libertadores y los demostremos nosotros, que sea nuestro gobernador y que nosotros obedezcamos. Esa es la gran realidad, ¿no? Y que no vivamos en el mundo del exilio, como hasta la fecha algunos están exiliados, algunas personas. Porque servimos a un Dios poderoso, a un Dios soberano, y que cumple su promesa. Así como ha cumplido la promesa con nosotros, la va a cumplir con usted también. Pero muchas veces se tiene que llegar a la angustia para confesar el pecado. ¿Y por qué, hermano, esperar que llegue la angustia? Este es una posición que nosotros debemos de reflexionar, y es lo que hemos hablado con esos términos de terquedad, de orgullo, de arrogancia, de altivez, un sinnúmero de situaciones. Ahora, en este versículo 46, para terminar este libro de Levítico capítulo 26, dice así: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Es decir, estamos hablando, como decíamos, más de 4.500 años atrás, hermano lindo del Señor. Bueno, la ira del Señor tiene que hacerse manifiesta. ¿Por qué? Porque hay una indiferencia en su estatuto. Sí, Señor. Es como un padre cuando los hijos no obedecen, son indiferentes al consejo de su padre. No solamente en los estatutos, también en los juicios, en sus leyes, ¿no? Que emanan de este libro de Levítico, porque este es un libro muy rico en sabiduría, en espiritualidad y del proceder, del carácter de Dios, hermano lindo del Señor. Si alguien quiere saber el carácter de Dios, lea el libro de Levítico. Por eso que cuesta entenderlo. Aquí hay un carácter también ceremonial que Dios pide, un carácter judicial, un carácter moral. Estamos hablando de la riqueza de este libro. Y con mayor razón los mandamientos que se debe respetar en el tiempo, hasta el tiempo de la gracia. Hoy día lo respetamos y Jesús lo dijo: un nuevo mandamiento doy. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y qué habla del corazón? Habla, ¿cierto?, del intelecto, habla de los sentimientos, habla de la voluntad, ¿no? Y que debieron los judíos haberlo respetado. ¿De dónde? Del tiempo de Adán. Si Adán obedeció más a una dama que a un varón, entonces muchas veces el hombre se equivoca porque le consulta a la dama, cuando el llamado lo tiene el hombre, o cuando realmente la mujer no ama a Dios. ¿Cómo usted va a pedir un consejo a una mujer que no ama a Dios? No puede ser, no lo puede hacer. Sin embargo, en el tiempo de Noé, Dios cuida a toda su familia, son todos sometidos. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, para poder comenzar desde el tiempo de Sinaí, porque así lo dice esta palabra, siempre se ha estado en la presencia de un Salvador benevolente. ¿Por qué Dios dio esas leyes? Para ordenarlos, para corregirlos, porque eran desordenados, eran contumaces, por hermano lindo del Señor. Entonces, ¿cuántas veces en un ministerio se tiene que decir algunas disciplinas? ¿Por qué? Porque se tienen que someter a un orden.
Eso es, hermano, la esencia de este libro de Levítico, nos enseña disciplina. Amén. Amén. Como un padre pone disciplina sin darse cuenta sobre sus hijos. ¿Para qué? Para que buscaran al Redentor. ¿Para qué pone disciplina a sus hijos en un hogar? Para que en el día de mañana ellos no sufran. Amén. Que no entren en angustia, porque si no van a tener que confesar y llegar delante de la presencia del Señor. Tenemos un texto y con ese texto voy a terminar mediante la ayuda del Señor, porque estoy también con el tiempo muy bueno para terminar con estas referencias que aparecen en nuestro expositor, que está en el libro de Romanos 11, que lo vamos a buscar mediante la ayuda del Señor. Romanos capítulo 11, los versículos del 23 al 26, y que dice así, mediante la ayuda del Señor. Romanos 11, el versículo 23 al 26. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y el versículo 26, para ganar tiempo, dice así, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Es un texto maravilloso. ¿Qué nos habla este texto del libro de Romanos? Que el apóstol Pablo es el autor principal. En primer lugar, el apóstol Pablo denota una posición de los judíos. Si él viene siendo hebreo y griego, ¿no es verdad? Pero los judíos vivían en esa terquedad de la incredulidad. Fíjese, eran incrédulos y por lo tanto automáticamente pasan a ser tercos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros perdemos bendiciones por no creer en el Señor? Y esto es producto del veneno de la serpiente antigua, nada más que eso. Amén. 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 Y que se aleja o nos hace alejar hasta la fecha. En cambio, hoy día está la doctrina del Evangelio. También un camino legalista de los judíos, un camino de incredulidad, y se ponen tercos. Amén. Por lo tanto, es necesario la salida de esa infidelidad que ellos tenían, y que hasta la fecha muchos de ellos están en la misma posición. Y en esa ignorancia que se ha estado dando en las mismas instituciones en relación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una ceguedad por la terquedad de la incredulidad. ¿Se ha reprimido lo que es el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Y producto de qué lo que es? Producto de la incredulidad, producto de ser terco. Entonces ellos aborrecen a Dios por ignorancia. Se mantienen en ignorancia por carencia de la dirección de Dios, de la efectividad de la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ¿no? Entonces, si nosotros andamos por la efectividad de la verdad, que es la doctrina del Evangelio, va a suceder que el hombre va a llamar malo a lo bueno. Así va a suceder, Sí, Señor. malo a lo bueno. Y a lo bueno le llamará malo. Por eso que al tener esa terquedad y ver lo que es la presencia del Espíritu Santo, lo van a rechazar. Y se van a convencer de sus errores mientras no llegue esa luz admirable del Señor. Por lo tanto, la efectividad de la obra de la cruz del Calvario es la única que puede retirar esa incredulidad del hombre. No hay más, no hay otro camino. Bendito sea el Señor. Hay que presentarse frente al Salvador de gloria.
presentarse a Cristo. De lo contrario, no habrá una ventana o puerta para insertarlo en la vida verdadera que nos habla esta palabra. Y ese es el plan glorioso del Creador. Porque Dios siempre ha deseado sacar al incrédulo, al ignorante, sacarlo del pozo de esa misma ignorancia, de esa misma terquedad, producto de la terquedad de sus corazones o de las durezas de sus corazones, y que habla justamente del velo de la ley mosaica, y eso ya terminó con la obra de la cruz de Cristo, y que imposibilita el camino de la fe. Entonces los que siguen el camino de la ley van a tener una piedra de tropiezo, que la ley misma los va a condenar. En cambio, el camino de la fe es el camino de la salvación, donde permite juntar al judío como al gentil. Una sola nación es para Cristo, un solo redil. Y si viene siendo un solo redil, también un solo pastor, el pastor de los pastores. Y ese pastor de los pastores se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios nos llama, nos invita a reconciliarnos con Él, para esquivar la angustia y no entrar en la confesión de la iniquidad o del pecado. Que la paz y el amor del Señor sea en cada uno de ustedes y tengamos una hermosa semana.